¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien donde quiera que estés y pues que tengamos esa apertura para escuchar el tema que vamos a platicar el día de hoy en este pequeño video desde el Centro de Catequesis de Cristo Misionero. El tema que vamos a platicar es el de notas complementarias de la Iglesia. Te saluda tu catequista Marce. Y pues bueno, vamos a comenzar poniéndonos en disposición para escuchar con un corazón pleno el mensaje que Jesús tiene para nosotros en este tema. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este momento que tienes para nosotros, por darnos el pan de tu palabra. Ayúdanos a comprender el mensaje que tienes para nosotros y ayúdanos también a aplicarlo a nuestra vida diaria. Te lo pedimos con la oración que tú nos has enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Pues bueno, básicamente el tema se centra en la iglesia. Pero más que un templo, más que una capilla, la iglesia, vamos a ver cómo está formada. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan nos presenta la bellísima oración que Jesús hizo al Padre por su iglesia antes de sufrir el martirio de la cruz. En esta ocasión, repetidas veces, Él pide la unidad para el nuevo pueblo de Dios que conquistará con su sangre, para que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cristo quiere que todo el mundo crea en Él como el enviado del Padre, y para lograr esta fe, Él pide con insistencia que vivan unidos los que aceptan su palabra. La prueba de la divinidad de Jesús la dan los cristianos que viven unidos, que sean todos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Para formar su iglesia, Jesús nombra un jefe. Es muy importante tener esta voluntad de Cristo nuestro Señor para comprender por qué Él escogió entre los que lo seguían a unos apóstoles y por qué a uno de ellos lo nombró el jefe. Cuando habló explícitamente de la fundación de la iglesia, como queriendo subrayar este concepto de la unidad, escoge a uno y lo llama roca. Pedro en griego quiere decir roca, sobre la cual cimienta su iglesia a fin de que las fuerzas enemigas no la derrumben. Tú eres Pedro, y sobre esa roca voy a edificar la iglesia mía, y el poder de la muerte no la derrotará. Te daré las llaves del reino de Dios. Así lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es importante notar cómo esta declaración de Cristo sigue a la profesión de fe de Pedro. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es este hombre? Contestaron ellos: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías y uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cristo no aprovechó la ocasión de una obra de caridad o de un gesto de valentía de Pedro para nombrarlo jefe de su iglesia, sino de una declaración doctrinal acerca de su divinidad. Esto quiere decir lo importante que es para Cristo que haya unidad en la fe. Para guardar este tesoro de fe, Jesús entrega simbólicamente a Pedro las llaves del reino de Dios.
Con este gesto, Jesús le da su misma autoridad, haciéndolo su vicario en la tierra. En los evangelios encontramos el momento en el cual Cristo da claramente a Pedro autoridad sobre todos los demás apóstoles. Después de comer, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó Pedro: Señor, sí, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Lleva mis corderos a pastar. Le preguntó otra vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Contestó: Señor, sí, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que le preguntara 3 veces si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Lleva mis ovejas a pastar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los corderos simbolizan a los cristianos y las ovejas a los apóstoles. Un tercer texto que se refiere a esta elección de Pedro para ser jefe de los apóstoles lo encontramos en el Evangelio de Lucas. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para sacudirlos como trigo, pero yo he rogado por ti para que no pierdas la fe. Y tú, cuando te arrepientas, afirma a tus hermanos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto de lleva mis ovejas a pastar y esto de afirma a tus hermanos nos manifiesta la preocupación de Cristo por tener a su iglesia bajo el cuidado de su vicario en la tierra, que fue Pedro. Esta lección de unidad, de tener una sola fe, parece que fue bien aprendida y transmitida por los apóstoles. En forma lapidaria, Pablo enseña que hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En las cartas de este apóstol, del apóstol Pablo, están llenas de esta enseñanza. Es un hecho que el cuerpo, siendo uno, tiene muchos miembros, pero los miembros, aun siendo muchos, forman entre todos un solo cuerpo. Pues también el Mesías es así, porque a todos nosotros nos bautizaron con el único espíritu para formar un solo cuerpo, y sobre todo derramaron el único espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lo mismo nosotros, con ser muchos, unidos a Cristo, formamos un solo cuerpo. Como podemos ver, este concepto de unidad necesaria en Cristo lo encontramos en muchos otros textos. Es suficiente ver los siguientes para darnos una idea de la importancia de la unidad a la cual estamos llamados los creyentes en Cristo, como la primera de Colosenses 10, el capítulo 10, el versículo 17, el 1, el 13, y bueno, son varios versículos los que nos hablan de esta unidad, que es tan importante para ser seguidores de Cristo. Se realiza naturalmente mediante la presencia en nosotros del mismo Espíritu. Él es el principio fundamental de unión, pero para evitar que personas o grupos que profesan diferentemente su fe puedan remitirse a la presencia del mismo Espíritu, cayendo en una contradicción ridícula. Cristo puso un jefe visible, por eso eligió a Pedro, dándole plena autoridad. Él cargará con esta responsabilidad. Por eso, además de predicar como los otros apóstoles, lo encontramos como inspector de los cristianos. Pedro, que iba recorriendo todas aquellas regiones, bajó a ver a los fieles que residían en Lida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en su segunda carta advierte severamente: ante todo, tengan presente que ninguna predicción de la Escritura es susceptible de interpretaciones personales. En la misma carta, subraya la dificultad que presentan ciertas páginas de la Escritura y lo peligroso que es que cada uno las interprete a su gusto.
Consideren que la paciencia de Dios es nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo, con el saber que Dios le dio. En todas sus cartas habla de eso. Es verdad que hay en ellas pasajes difíciles, que estos ignorantes e inestables tergiversan, como hacen con las demás escrituras para su propia ruina. Pedro, en el plan de Cristo, ocupa un papel importantísimo y es por eso que los evangelios hacen resaltar su figura por encima de los demás apóstoles, poniéndolos siempre primero cuando se mencionan los otros y citándolos muchísimas veces. Como podemos ver en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 18, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, del 40 al 42, y varios versículos. Y también echándole una ojeada a los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, aunque leamos el texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, del 18 al 19, dicen que Cristo, hablando con Pedro, indicó con el dedo su persona al momento de pronunciar la palabra roca. En esta interpretación se hacen fuertes citando otros textos, en los cuales se dice que Cristo es la piedra angular de la iglesia. Ustedes fueron edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, con el Mesías Jesús como piedra angular. Efesios 2, versículo 20. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estos textos demuestran claramente que Cristo es la piedra angular de la iglesia. De eso estamos completamente de acuerdo. Lo que no se ve lógico es pretender que estas afirmaciones se oponen a la idea de que Cristo quiso elegirse un vicario, al cual dio sus mismos poderes. Te daré las llaves del reino de Dios. Así lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pensar que Cristo se refería a su persona cuando dijo, tú eres piedra y sobre esta roca voy a edificar la iglesia mía, es un contrasentido, porque esta interpretación no respeta los principios más elementales de la gramática. No se puede usar el pronombre tú para indicar la misma persona que está hablando. Además, la palabra aramea usada por Cristo, Kefá, es la misma para significar Pedro y piedra. Encontramos una segunda dificultad en la carta de los Gálatas, capítulo 2, de los versículos 11 al 12. Pero cuando Pedro fue a Antioquía, tuve que enfrentarme con él porque se había hecho culpable. Antes que llegaran ciertos individuos de parte de Santiago, comía con los paganos, pero llegados aquellos empezó a retraerse y ponerse aparte, temiendo a los partidarios de la circuncisión. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Leyendo atentamente el texto, vemos que no se trata de un error doctrinal, sino de conducta. Pedro estaba completamente convencido que la ley mosaica, con sus prescripciones, no condicionaba la salvación. Lo que importaba era la fe en Cristo. Esto lo había declarado en la casa de Cornelio, de acuerdo a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, del 24 al 43. Pedro simuló para evitar problemas con los judíos convertidos, pensando con esto propiciar la obra de evangelización. No se trata de un error doctrinal, sino de método. La conducta de Pedro tenía una justificación. También Pablo actuó de igual manera en otras circunstancias. Pero las consecuencias de la conducta de Pedro son más graves, porque se le daba la interpretación de que solo los judíos convertidos que practicaban la ley eran verdaderos cristianos, y había peligro de formar dos comunidades, separadas entre sí, incluso en las comidas eucarísticas. Dentro de los sucesores de Pedro, creemos que después de todo lo que se ha dicho, no cabe duda que Cristo puso a Pedro como jefe de su iglesia, haciéndolo su vicario en la tierra, para realizar este sueño de unidad entre sus discípulos por el cual pidió con tanta insistencia al Padre.
Si no cabe duda que a Pedro le fue dada la autoridad de jefe de la iglesia, la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿fue transmitida a otro esta autoridad? La respuesta lógica es la afirmativa. Si Cristo sintió la necesidad de dejar a su iglesia cimentada sobre una roca, o sea, Pedro, a pesar que contaba entonces con pocos elementos, con mayor razón esta necesidad será válida después, cuando los discípulos de Cristo aumentarán siempre más y se desparramarán por todo el mundo. Necesariamente este papel de apacentar los corderos y las ovejas y de fortalecer a los hermanos deberá estar a la altura de los tiempos. Al morir Pedro en Roma, en los años 64-67, su sucesor, el obispo que dirigía la iglesia de aquel lugar, heredó su misma misión. Las primeras noticias sobre la cristiandad de Roma después de esta fecha proceden de Clemente Romano y de Ignacio de Antioquía, quienes escribieron hacia el año 100. Ambos nos dan la noticia de la posesión única que la iglesia romana ocupaba ya entre las otras iglesias y que luego conservó. Al principio, naturalmente, no era necesaria una organización especial. Sin embargo, se consultaba a aquella comunidad en los asuntos de importancia. Hacia el año 90, una penosa cuestión agitó a la iglesia de Corinto. Entonces se recurrió a Clemente, obispo de Roma, el cual intervino con una carta llena de autoridad. Aquellos que no estén dispuestos a obedecer caerán en grave pecado. Vosotros nos preocuparéis alegrías y júbilo si obedeciendo a lo que nosotros os hemos escrito por el Espíritu Santo, reprimieréis el ardor malo de vuestros resentimientos. De este modo se solucionó el conflicto. Cuando el Papa Clemente escribió esta carta, todavía vivía el apóstol Juan en la cercana ciudad de Éfeso. Estaban vivos muchos sucesores del apóstol Pablo, el evangelizador de Corinto. Sin embargo, fue el obispo de Roma el que intervino con autoridad. Durante muchos años se conservó esta carta del Papa, que era leída en las asambleas litúrgicas como un documento sagrado. En el año 451, celebrándose el Concilio Ecuménico de Calcedonia, al leerse la carta del Papa León, todos los presentes concluyeron: Pedro ha hablado por boca de León, obispo de Roma. Los padres conciliares aceptaron su autoridad. Desde la muerte de Pedro hasta hoy, nunca se interrumpió la sucesión que ha asegurado a la Iglesia Universal, Católica Universal, una única dirección, una unidad en la fe. La protesta de Lutero en 1517 contra ciertos abusos no remedió las fallas que había y que habrá en la Iglesia Católica, ya que está formada por hombres y no por ángeles. La rebeldía a la autoridad constituida por Cristo llevó consigo la semilla de la división y en vez de reformar a la Iglesia, dio principio a un mosaico de iglesias de distinto credo. Esta división es contratestimonio de la divinidad de Cristo que se da al mundo de hoy. Los tiempos maduran y las barreras entre un pueblo y otro van cayendo. Ojalá pronto desaparezcan ciertos prejuicios y todos los que nos gloriamos del nombre cristiano aceptemos la autoridad de Jesús, la cual dio a su iglesia para vivir en la unidad y dar al mundo el testimonio que necesita para aceptar a Cristo como el enviado del Padre. Pues bien, hermanos, este ha sido un breve relato acerca de la fundación de la iglesia, de en lo cual está cimentada y en lo que tenemos la fe de que así es, ya que fue decisión del mismo Cristo. Así que, pues los invito a reflexionar acerca de este tema y pues sin más, les agradezco el favor de su atención y les deseo una bendecida semana. Nos estamos escuchando en un próximo video y que estén bendecidos por el Señor. Su catequista Marce los saluda y esperamos vernos muy pronto.
Adiós.